Welcome Con home. Tokio y medio. Con Tokio y medio. ¿Te estorba el café? No, Dime la verdad, Sin miedo. no, sí lo puedes poner. Dímelo sin miedo. Y tal. Tenemos un micro nuevo. Bienvenido. Ok. Invitado especial del día de hoy. Qué padrote está esto. Están padres. Por cierto, no traigo mi acordeón. Está más a gusto, ¿no? A toda Porque te madre. puedes así. Estoy nervioso. Es extremadamente valiente. Más allá de la conversación, ¿sabes? Ir a una entrevista donde tienes que confesar que tienes miedo, güey. O sea, sí te paraliza. O sea, incluso puede haber días en que estés en modo off por miedo. Me puse chinito. O sea, güey. con todo y miedo decía, ay, cabrón. Como conmigo está dominado el tema, como sociedad, todo el mundo adquiere compromisos por no saber decir no. Soy Rodolfo Rivera y me dedico a empoderar tu mente para cambiar tu vida. Y esto es Con Todo y Miedo. A ver, déjenme les cuento algo. Es un capítulo más de Con Todo y Miedo. Tengo un gran amigo aquí, voy a tratar de presentarlo como he estado pensando que quisiera presentarlo, pero me pasó algo espantoso que nunca me había pasado en ningún capítulo. Y es que ayer, cuando íbamos a avisarle a Lalo que queríamos grabar con él el podcast, le dije a mi asistente, no le digas para qué es. Yo pensé, ahorita le escribo y le platico y le pido permiso. Y entonces ella le habló y le dijo, vente arreglado. Y a mí se me olvidó escribirle. Entonces todos los episodios son netas, ningún episodio es planeado, todos son en crudo, pero este es más en crudo que ninguno. Porque mi cuate llegó y ¿cómo que vamos a grabar un podcast? Y yo, pues ¿qué no te dijeron o qué? Pues no, nomás me dijeron que me viniera arreglado. Así es que, pues, güey, gracias por de todos modos tener la apertura. Mejor aún, de armarla. Les platico súper en corto porque pues esto se trata del caballero. Lalo es de estas personas, estos seres humanos que todos tenemos en la vida, que nos han acompañado invariablemente en nuestro crecimiento y en los momentos duros de la vida, y que además no sabes por qué te han acompañado, porque hay gente que sabes que te va a acompañar, pero hay quien te ha acompañado sin que lo hubieras pedido y sin que fuera necesario, incluso a lo mejor exponiendo cosas de ellos. Y pues tú eres un cabrón que desde la prepa has estado ahí. Mis pláticas más filosóficas y dolorosas y de miedo y de mis errores y de no saber qué hacer, este güey siempre tenía un espacio para, güey, vente a la casa y aquí platicamos. Y a lo mejor nunca te lo he agradecido, pero la verdad es que eres una persona muy especial en mi vida. Lalo es empresario en nuestro país, es uno de los agentes de seguros más bonitos que me han regalado estos 20 años como promotor. Él tiene, este es su 11º año como agente, y no es cualquier agente. Desde el día que llegó a la empresa se convirtió en MDRT. Para los que son nuevos en esto, pues es la asociación más importante del mundo que reconoce a los mejores agentes de seguros del planeta. Y Lalo tiene desde el día que llegó a la empresa en esa asociación. De hecho ya es vitalicio, porque si lo haces 10 años seguidos te conviertes en vitalicio. Tiene todos los años en su carrera metiéndose a los mejores reconocimientos de New York Life. Y bueno, pues nos ha ayudado a entrenar a agentes, a mantener una energía positiva, a inspirar. Es una súper persona y me siento pues muy agradecido de que estés acá, güey. Bienvenido. Con gusto. Gracias, neta, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues ya saben, esto se trata de echar un ratito el cotorreo sobre nuestros miedos. Ni hay. Ni hay. Entonces, pues de adelantado te agradezco permitirte ser vulnerable, porque pues estábamos platicando hace ratito, todos vendemos la piña en las redes sociales, en la tele, de sí ve y fearless y tus sueños y bla bla bla, pero la realidad es que en el fondo
nosotros somos de la idea de que todos estamos muertos de miedo, luchando por lo que queremos y la intención de este podcast es eso, ponernos vulnerables y netearnos sobre nuestra historia. Entonces, pues les doy un poquito de contexto. Lalo son 7 hermanos, todos son hombres, él es el quinto, es un gran papá, es un gran esposo, es un gran amigo, es un gran asesor de seguros, es un enorme ser humano. Pues ojalá que lo disfruten y vamos a arrancar. ¿Va? Con gusto. Cuéntame, Lalo, sobre una etapa o situación en tu vida, personal o profesional, donde el miedo haya sido protagonista, güey. Que te acuerdes y digas, aquí me agarró sabroso. A ver, qué buena pregunta. A lo mejor nos podemos ir en orden cronológico. Por supuesto. Porque, a ver, comentaste un punto que pareciera que es como sin importancia, que somos 7 hermanos, 7 hombres. Y además, un elemento muy importante es que yo estudié en colegios que es puro hombre, puro vato, ¿no? Okay. Y entonces, y éramos muchísimos, el Cervantes, el Marista, que siempre éramos 4 o 5 salones en la primaria por 50 güeyes. Entonces, no es que yo sintiera de vez en cuando miedo, cabrón. Es que el miedo era parte de mi vida, ¿sí? O sea, es algo con lo que yo he vivido mucho tiempo. Si no es, digo, todo mundo lo hemos vivido, pero como darte el contexto de dónde vengo yo. Entonces, que sean muchos entornos donde haya demasiados hombres, tiene que ver con competencia, ¿sí? Pero primordialmente es Sí, competencia. Competencia. Mi hermano que sigue arriba de mí, es Rodrigo, que es tenista ahorita. Tenista, digo, amateur, pero juega a buen nivel. Era muy bueno, muy bueno. Con él siempre tenemos, o sea, conoces mi casa, la casa de mis papás, había una cancha de fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros jugábamos ahí nomás todos los días, ¿sí? Mis hermanos, mis primos, los vecinos. Entonces, siempre era jugar cascarita, ¿no? Y del deporte que estuviera de moda. Entonces, era fútbol, y luego con la temporada de americano, jugábamos americano, de béisbol, todo. Y entonces, siempre había que apostar algo, ¿no? Un agua de la Charlie Chaplin, los que sepan de eso me van a entender. Un refresco, lo que fuera, ¿no? Y también había que estar muy, muy afilado para estar en alguna selección, en el caso mío de fútbol, en la primaria, ¿no? Entonces, digo, estuve hasta cuarto, luego me salí y entonces había que estar siempre sobresaliendo. O no sé si sobreviviendo. Sobreviviendo, ¿no? O subsistiendo. Y aguantando vara, güey. Mucha vara había que aguantar. Entonces, a ver, algo que ahorita me dio un flashazo es, jugando una cáscara en la casa, si te ponen una pelota para gol y la fallas, imagínate. Sí. Imagínate, ¿no? Es algo como muy tonto, pero ahorita me llegó el flashazo de que la metí o la regué, ¿no? Y de lo horrible que se siente. Y de lo horrible que era, ¿no? Entonces, incluso en un punto de vista como muy raro, yo a veces no quería ganar, güey. Ok. Porque no quería ver a mis hermanos enojados. Tómala. Fíjate qué fuerte. O tristes, o se van a vengar de mí, ¿no? O qué van a decir. Entonces a veces yo jugaba a otro nivel, si quieres tú, a medio chiles, para no sentir el reproche o que alguien se sintiera mal. Güey, está cabrón eso. Eso caí en cuenta hace poco, digo, hace algunos años, pero me di cuenta que a veces no quería ganar y tenía que ganar, pero prefería perder, ¿no? Si no quiero... No quiero hacer sentir mal a alguien o que vaya a tener una represalia. Ajá. ¿Sí? Por ganar. Por ganar. Imagínate Me cómo además ganaste. puede luego eso convertirse en un súper obstáculo. En un obstáculo. Entonces dije, andar con el escudo todo el rato, no manches, ¿no? Y lo sigo viviendo un poco en la carrera. Híjole, si me va muy bien, ¿qué van a decir de mí? Alguien va a tener una represalia, alguien me va a querer tumbar. Entonces, o sea, como patrones que cuando los vas haciendo conscientes, los vas trayendo y dices, estoy repitiendo estos patrones, ¿no?
Pero bueno, un miedo específico tiene que ver con eso, ¿no? Con ganar, o sea, con competir y siempre ganar. Sí, lograr caber, ¿no? Porque me pusiste a pensar cómo se sentía, y me imagino que la mayoría de los hombres que lo vivimos como tú y yo se sentía llegar a un salón con 45 vatos y tienes que caber, güey. Bueno, al menos en nuestras épocas, qué gacho que lo platiquemos aquí abiertamente, pero o ibas a bullear o ibas a ser bulleado, güey. Totalmente. Y desde ahí empezaba el miedo, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para salvarme de no ser el que hagan pedazos en este lugar, güey? Casi que antes, quizá ahora el bullying tiene nombre y apellido. Y tiene, o sea, tiene contexto, tiene color. Pero antes era el pan nuestro de cada día. Antes era vivir con bullying, ¿sí? Como tú dices, el que lo da o el que lo recibe, cabrón. Sí. Y entonces, y desde un punto de vista inclusive un poco más neutro, era ver qué tanto quieres sobresalir, ¿no? Qué tanto quieres ser visto. Es más, te voy a decir algo. El otro día le decía a mi mamá que yo a veces quería que me fuera mal en calificaciones para que me hicieran caso a mis papás. Porque Rodrigo y Alejandro no siempre les iba bien y tenían más atención de mis papás. Entonces, Me puse chinito. o sea, con todo el miedo decía, ay, cabrón, como conmigo está dominado el tema, ¿sí? Pues, digo, y es normal que los papás así lo hagan, ¿no? A ver, ¿quién le quiere más atención, por lo menos en la escuela? Sí, por supuesto. Y entonces lo van teniendo, ¿no? Y entonces tú estás más o menos bien, check, a ver, estos güeyes, ¿qué onda, no? Entonces yo veía la forma de con eso hacerme notar, o hacerme saber, o hacerme... Y también en el colegio, con los profesores. Creo que tiene que ver con la forma de ser de cada uno, ¿no? Sí. Y tú lo has visto aquí en Plano. O sea, quizá a mí no me gusta del todo, o no me gustaba ser de los que no sobresalen. A lo mejor tiene que ver un poco con cómo quiero ser yo, o cómo pienso que debo ser yo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que quizá está más tranquila sin ser visto. Y a veces yo quisiera ser así, ¿no? Sí. Pero, o sea, el hecho de estar siempre en un punto te compromete. Pero a ver, de todos modos lo hacías bien, güey. Siempre lo has hecho bien. Uh-huh. O sea, eres una persona que con todo y ese miedo, tú siempre lo hacías bien. Uh-huh. O sea, al final eras de los buenos del boli, de los buenos del deporte, de los buenos del salón, de los buenos amigos. ¿Cómo lo hacías? O sea, ¿qué pensabas aún con todo ese miedo que decías, bueno, pero le tengo que entrar a esto? ¿Cómo ¿te acuerdas qué pensabas o cómo lo acomodas tú? Yo creo que es como algo que tiene que hacerse sí o sí. O sea, quizá nunca me planteé, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿No? En este mismo contexto de que siempre había que jugar en casa de mis papás, vas a jugar, güey. No, okay. Ahorita no quiero jugar, no, porque si no, cuando tú quieras nadie va a querer, ¿eh? Era como la forma como a mí me comprometían jugar. Oye, ahorita no quiero. No, vas a jugar, güey. Falta uno o eres parte. Entonces, del clan, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ser parte del clan, ser parte de este grupo que no sé ni por qué pienso que es selecto, o pensaba que era selecto o especial, requería estar en esos spots, ¿no? Sociedad de alumnos del colegio, la sociedad de alumnos en la secundaria, en la prepa, pues ser el capitán, cosas de ese tipo que parece que son, o sea, ahorita que tú lo preguntas, quizá nunca me lo planteé. Oye, ¿y por qué tengo que estar ahí? ¿Quiero o no quiero? Mínimo, ¿no? ¿Y crees que estabas por miedo? Sí, claro. O sea, un porcentaje de medición sí tiene que ver con miedo, ¿no? El famoso desde el FOMO, que ahorita le llaman así, güey. Está loco ese pedo, loco. O sea, ¿cuántas cosas hacemos en nuestra vida, sí, aún buenas, güey, ¿no? Uh-huh. Porque, sí. Porque, a ver, estar en la sociedad de alumnos, ser el capitán del no sé qué, sí, pues son buenas. Sí. Pero ¿cuántas cuando uno va creciendo para adentro, va dándose cuenta que las hizo porque tenía mucho miedo? Y entonces, podría ser una buena pregunta si crees que entonces el miedo es bueno. A ver, yo no sé si siempre tener el motor como driver sea bueno. De hecho, no creo que sea bueno. Porque creo que, ahorita que lo estamos pensando, platicando, te llevan
muchas veces a no saber decir no. Ok. ¿Sí? Bueno. Y ahí hay un desgaste, ahí hay un compromiso que no quieres tomar siempre, ahí hay un costo de algo, ¿no? Y muchas veces el costo puede ser perder tu identidad, cabrón, ¿no? Entonces, casi nada, ¿no? Te dices, oye, pues estoy en todo, cabrón, ¿y tú qué quieres? ¿No? O sea, un poco, si se permite la analogía o el comentario, cuando caes en esta conciencia, que no quiere decir que ya lo dominen ni mucho menos, o sea, ya caí en la conciencia, no siempre la domino, cabrón. Ajá. Y cuando vemos cómo como sociedad todo el mundo adquiere compromisos por no saber decir no, dices, estamos como gallinas descabezadas, como en chinga por todos lados. ¿Y cuándo el anillo? ¿Y cuándo la boda? ¿Y cuándo los hijos? Y entonces ni te lo cuestionas, ¿no? O sea, ¿cómo va? Sí. Porque aparte, como decías hace ratito, si no lo hago, pues ¿quién soy? O sea, si lo que debo de hacer es ahora casarme, y yo no me quiero casar, pero todo el mundo me dice, ¿para cuándo la boda? Claro. Pues va rompiendo con la magia que yo quería construir en mi vida, ¿no? Qué importante es ver que el miedo puede tener como un grado de utilidad, pero hasta donde tengas la conciencia de decir, aquí lo estoy usando para destruirme y por ahí no va. Así ¿no? es. O sea, aquí lo estoy usando para no ser quien quiero ser y por ahí no va. Qué cañón, güey, la neta. ¿Y te acuerdas de alguna vez que te haya paralizado el miedo? A ver, en la carrera, o sea, como agente de seguros. Sí, ok. En la carrera de agente. Ajá, la carrera de agente de seguros, lo vivo muy seguido, ¿no? Híjole, ¿a quién le voy a llamar? ¿A quién le voy a marcar? ¿No? Y entonces, pues sí te paraliza. O sea, incluso puede haber días en que estés en modo off por miedo. Porque, pues, a ver, tú puedes tener tu actividad y dices, pues no me está yendo bien y cambias la estrategia, cambias la forma, algo haces, estás actuando. Pero como te paraliza, pues nomás ves cómo pasa todo sobre tus ojos y dices, estoy paralizado, pones otra palabra, estoy paralizado de miedo. Y es horrible, no pasan los días, güey. Pasan los días o pasan los momentos y dices, híjole, ¿qué está pasando? ¿No? Estoy muerto de miedo. ¿Y cómo sales de ahí tú, güey? Hablando, qué chido que te metiste a la carrera, porque pues casi todos los que nos escuchan son agentes de seguros. ¿Y qué haces cuando me paralicé, güey, no? ¿Cómo te has dado cuenta que sales adelante? ¿Cuáles son esos triggers o a quién te acercas? ¿Qué haces, güey? Pues mira, como sabrás, soy muy networkero, y muy conector, y me gusta mucho hacer relaciones humanas con las personas, ¿no? Y entonces, un día dije, a ver, cálmate, cabrón. Me dio el cacheta, cálmate, cabrón. Primero, saber que es normal que pase, ¿sí? Tú dijiste algo muy importante cuando empezó el programa, el podcast. Muchos creen que los exitosos así nacieron o así están siempre, pero igual tienen miedo. Entonces dije, a ver, es una parte del proceso sentir miedo, inclusive como parte del proceso. Cuando llevas varios años que la condición o lo que se pide es pues, que seas consistente y constante, y cuando no tienes con quién hablar, a quién hablarles qué está pasando, ¿no? Y entonces, a ver, yo aprendí muy bien de ustedes, de Planen, de ti, de Juan Pablo, que el miedo pues está en tu cabeza, ¿no? Es una herramienta, por llamarlo en el punto de vista positivo, del cerebro, decir aguas, ¿no? Pero cuando te sales y decir, a ver, no hay ningún peligro, y actúas, pasan cosas distintas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue darme cuenta que estaba sintiendo miedo. Entonces me puse una lista de la gente con la que todos los días convivo. Ok. ¿Sale? Entonces me dije a mí mismo, no busques prospectos, no busques nada. Nomás haz una lista con quién convives todos los días, ¿no? Es decir, papás del colegio de mis hijos, amigos de fuera de los colegios, de los seguros. O sea, cómo está conformado mi círculo de amigos día a día, ¿no? Y pues hice una lista bastante grande.
¿no? Entonces, luego me quedé pensando, ¿cuánta gente mataría por esta lista? Con la que yo estoy todos los días conviviendo, No lo dudo. ¿no? No lo dudo. Entonces, dije, a ver, a partir de ahí, trabájalo, cabrón, ¿no? Haz tu lista, haz tus llamadas, haz lo que tengas que hacer, pero no pienses que no haya quien marcarle, porque luego, a ver, tengo miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Y pasa muy seguido. Es que no sé quién llamarle. Ok, entonces, el miedo es no sabes a quién, o no has llamado a quién, o sea, o no has hecho la llamada. Ok. ¿Sí? Entonces, a ver, no es que no tengo. Entonces, a ver, búscale y escárvale, ¿no? Y entonces, pues fue una manera como fui descubriendo que había que hacer esa acción. Y me imagino cuando pones tu enfoque, es que, ¿te acuerdas cómo aprendimos que los seres humanos tenemos un paradigma de carencia y un paradigma de prosperidad? Y ahí estamos persiguiéndonos, ¿no? Pues como el miedo siempre te enfoca en la carencia y vienen pensamientos como, no tengo a quién hablarle. Claro. Y luego te tomas esa molestia de decir, a ver, voy a escribir las personas a las que conozco, que ese es un paradigma de prosperidad. Y a la hora que haces la lista, el mundo se abre, ¿no? Sí. Está perro eso. Pues a ver, vamos a meternos ahí porque está buenísimo. Hace 11 años, me imagino que se acerca contigo Juan Pablo y te dice, vente a vender seguros. ¿Cuál era el miedo ahí, güey? ¿Qué pensaste ahí? O sea, obviamente desde... Sí. O sea, la neta. A ver, evidentemente en torno al contexto de un agente de seguros hay mucha información, ¿no? No siempre, y más en aquel momento, como de forma, como si fuera una carrera que fuera digna de presumirse, ¿no? Ajá. No se puede entender, o sea, vende seguros. Entonces, yo le propuse a Juan Pablo, en su momento a ti, o sea, yo soy contador y financiero, y luego estudié un diplomado en coaching de vida. Entonces le dije, oye, déjame ser coach de tus agentes, para que siempre estén bien afilados, ¿no? Entonces llegué a vender, y Juan Pablo me acabó vendiendo la idea. Ok, sí, pero vente a vender seguros. Le dije, ¿qué cabrón eres, güey? O sea, yo venía a vender y salí comprando, güey. Entonces, apliqué un auto-coaching y dije, a ver, que le entre o no, ya veremos, pero ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿a qué le dices que no? Porque no se puede llamar miedo. No, miedo a nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿Y a qué le decías que no? o sea, haz de cuenta, yo decía, no, porque yo sí estudié, ¿cómo voy a vender seguros, no? Ok. Pero todo dije, a ver, entonces, desde el punto de vista más pragmático, ¿cuánto se gana? ¿No? Dije, bueno, pues ya veremos. Dije, ay, güey, se gana muy bien, más que ser coach, cabrón, ¿no? Ni más en aquel momento. Entonces, o sea, de alguna manera empecé a suavizar mi diálogo, ¿no? El del miedo. El del miedo o el de que no, ¿cómo crees? ¿No? Y también influyó mucho que Planem siempre lo he sentido como una parte, como una extensión de mi casa, de mis amigos. Gracias. ¿No? Y no lo digo por quedar bien, o sea, quizá en otro lugar hubiera sentido más incomodidad, ¿no? O más tiempo adaptarme. Aquí la verdad es que entré muy fácil. Y entonces también dije, a ver, pues mínimo, si no me va bien, carencia, voy a aprender algo, una técnica de ventas, habilidades, o sea, esos güeyes saben muy bien cómo hacerlo. Entonces mínimo voy a aprender eso, ¿no? Tengo un miedo muy específico. Y eso va a servir como comercial para esto. Pero mi hijo, Patricio, tenía 6 meses de haber nacido. Okay. O sea, Patricio nació en noviembre. Y me invitaron ustedes en febrero o marzo. Tenía 4 meses de haber nacido. Ok. Entonces, aquí acuérdate que si no vendes, no ganas. Ajá. ¿No? Y entonces, hablé con Chely, mi esposa, le dije, oye, está este tema. ¿No? Me invitaron. Yo sí pensé que iba a decir, no manches, ¿cómo la vas a hacer? Y un poquito fue, ¿qué gano y qué pierdo? El ingreso, el sueldo. A mí nunca me ha gustado ser godín, ¿sí? Siempre he estado viendo cómo emprender, cómo no depender de un sueldo. Okay. Y hasta ahora estoy muy contento con eso, aunque a veces extrañas a alguien que sí lo tiene. Una quincena segura. Y dices, ay, güey, ¿cómo quisiera a veces ser así? ¿No? Pero entonces, en ese tema, sí me doy cuenta, y me di cuenta en ese momento, que el fijo es
es un almíbar que trae a la abejita ahí nomás chupando, ¿no? No está mal. Tampoco puede haber todos agentes o todos emprendedores. O sea, tiene que estar equilibrado este tema, pero a mí nunca me ha gustado. Entonces dije, le voy a tener que entrar con todo. O sea, ahí sí no había opción. Sí, porque aparte Pato tenía 4 meses. Sí, estaba recién nacido. Entonces... ¿Y cuál era el miedo? ¿Por qué dijiste, ahí sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar tener un ingreso seguro? Para sacar a mi Sí, familia porque es escuela adelante. fundamental, o sea, había que prepararse, ¿no? Entonces dije, no tengo tiempo para hacer, o sea, para tardarme en el proceso. De hecho, Juan Pablo me dijo, güey, hay una forma de que lo aceleres más, que lo haga más expedito. Y entonces, me aventé el examen más rápido, la cédula más rápido. Y dije, ¿cómo voy? O sea, ahí sí ya no hubo tiempo ni de pensar, ¿no? Si quiero o no quiero, dije, sí, vámonos. Y entonces, pues me lancé. Y cada vez me gusta más, es un hecho. O sea, pero qué chido que ojalá esté quedando claro entre líneas que todas las decisiones de Lalo, pues como dijo al principio, todo el tiempo fueron con miedo. Lalo tiene la habilidad de hablar siempre de una forma muy próspera y muy positiva, pero si alcanzan a leer entre líneas, pues desde el principio dijo, mi vida es siempre con miedo. Sin embargo, siempre encuentras la forma de convencerte, ¿no? Aquí, a ti y a mí, aquí en Planem nos gusta decir que lo que nos decimos cuenta. Y lo que me está gustando mucho escucharte es cómo cada que te hago una pregunta nos compartes lo que te dijiste para cómo sí. Claro. Y eso está perro. O sea, cómo en cada etapa de tu vida y en cada decisión llega el miedo y luego empiezas a tener una conversación contigo para suavizar el miedo y después tienes una conversación de, ok, ¿cómo sí? ¿No? ¿Y cómo acelero esto? ¿Y cómo hago que pase lo que quiero que pase? Y que no pase lo que no quiero que pase, ¿no? Está perro, güey. Está muy perro. Cuéntame de, ahorita que sacaste al tema a tus hijos, ¿tienes algún miedo como papá? A ver, pues evidentemente el miedo es dejar de no poder proveer, Ok. ¿sí? Porque aparte, esto es muy chistoso, o sea, el nivel de vida tú lo pones, ¿no? O sea, el nivel de vida lo pones tu pareja y tú, en el mejor de los casos, bien platicado, y si no, pues ahí como vas, ¿no? Y después hay que sostenerlo. Sí, pues hay ¿no? que sostenerlo, ¿no? O sea, tú lo pones y luego ya te Sí. sientes comprometido a Sí, sostenerlo. ahora cómo le hago, ¿no? Y entonces, bueno, un miedo es ese, ¿no? Evidentemente, creo que, bueno, más allá de eso, es tener la conciencia de poder ser siempre buen papá, ¿no? Y fíjate que ahorita que tomamos este tema como ser buen papá, pues viene como desde chicos venimos con este insight de no la puedes regar, güey, ¿no? De hecho, me quedé pensando ahorita que dijiste, es que tú siempre te has hablado. Sí, o sea, tengo grandes amigos, pero lo que prácticamente nunca se platica, o platicaba desde chavito era, oye, me siento así. O sea, compartir emociones es muy difícil. Con mis hermanos tampoco. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Sí, Muchas porque veces da miedo. Da miedo exponerte. Claro. Entonces vives una vida llena de gente, pero a veces bien solo. Eso es bien importante. Y eso si la gente puede caer en conciencia, porque nadie quiere expresar sus emociones. Sí. ¿Sí? Hay un modelo de negocio que se llama las Fuck Up Nights. Las Fuck Up Nights es un modelo, bueno, básicamente la historia que medio me sé es que un grupo de ingenieros en Coahuila, no sé si fue Saltillo o Torreón, se juntaron a echar una cheve, y uno le dijo, no, estoy bien güey, cabrón, estoy bien pendejo, porque fíjate que me asocié con un socio y me chingó el negocio. No, yo fui más güey, le di mi know-how. Entonces, luego se sumó una amiga y dijo, no, yo más tonta porque... Entonces, se dieron cuenta que si exponían sus fracasos, la gente podía aprender de ellos. Crecían más. Y crecían más. Está cabrón. Espérate, y luego se juntaron en la cochera de uno de ellos. Entonces llevan 10, 15 personas.
y luego iban 30. Y luego había una especie como de congreso. Pero platicar en qué la regaron. Sí, siempre es en qué la regué. Sí, en lugar de el típico approach de yo le hago así, ¿no? Y hazle así, Yo la hago así, yo la hago así. ¿no? Bueno, ahorita es un modelo, bueno, hace tiempo que lo vine siguiendo, eran los Fuck Up Nights Turquía, Fuck Up Nights Países Bajos, Fuck Up Nights Ok. Australia. Pues ya es un movimiento increíblemente grande a nivel mundial, donde la gente quiere compartir en qué la ha regado. ¿Sí? Cuéntame una, tuya. Un fuck up. A ver, en su momento emprendí un negocio de bebidas embotelladas, ¿sí? Y me fui como gorda en tobogán con un socio que me ofreció, me dijo, tú pon lana y entonces yo me encargo de hacer una fórmula mágica, una pócima, y entonces me embaucó y va como pueda, pedimos lana, iba yo solo, a mí no me gustaba, como dije, ser godín, entonces me salí donde trabajaba y entonces me fui con él, ¿no? Y creamos cosas, pero a fin de cuentas nunca se logró el objetivo, ¿no? No aseguré marca, no aseguré el plan de negocios, muchas cosas que me fui de boca por no tener como una especie como de candados en términos de productividad, en hacer yo solo el compromiso sin que el socio estuviera comprometido, porque era como que yo tengo la fórmula y tú pon la lana. Entonces se me hacía un deal bueno. Pero luego es, ay, güey, hay que pedir más lana, ahí va tu pendejo, ¿no? Y vas a ver. Entonces, a fin de cuentas, me quedé, no hizo el negocio y me quedé con la deuda, ¿no? Okay. O me quedé con el compromiso, entonces dices, no manches, ¿no? Entonces, Y por ejemplo, aquí en los seguros, ¿cuáles crees que son 3 fuck ups que ves que los agentes hacemos? Primero, eso es muy bueno, gastarte la comisión sin que se haya pagado la póliza. Ok. No, tengo esta póliza. Espérense a que se cobre y les depositen. Sí. Segunda, venderte historias, ¿no? De un prospecto calificado millonario. Ok. No, ya va a salir. No, es que ya estoy trabajando. Este proyecto va a estar bien fregón, no sé qué. A ver, has hablado con él, has avanzado en el approach, en la propuesta de negocio, has resuelto sus dudas. Y además, perdemos o sea, no perdemos el tiempo, pero como que quedamos enganchados en que esto va a salir y dejamos de hacer. Ya para qué busco más, y Ajá. con este, ya lo hice, ¿no? Y ahí se atora cañón, ¿no? Ahí se atora. ¿Y 3? Pues a ver, suena como a cliché, pero no saber pedir de forma correcta referidos pues sí, referidos, pues, ¿no? O prospectos, que es la palabra que usamos más, ¿no? O clientes, como también esta campaña que propusiste. No le pidas a un cliente, no le pidas un prospecto, pídele un cliente. Uno. Trabaja sobre la parte de las probabilidades y pues dame mejor la pechuguita, ¿no? No me des todo el pollo. Entonces, eso es un error muy clásico. Entonces te dan 10 nombres. Ah, gracias, ya te vas feliz. Oye, pero ¿quiénes son? Oye, ¿pero qué se dedican? ¿Cuánto ganan? Pues no sé, pues te puedes hablar y tienes cero propuestas, ¿no? Sí. No avanza nada porque él te lo dio porque tú así le pediste, ¿no? Sí, pero tú podrías perfeccionar eso y entonces avanzas otros 5 pasos, ¿no? O como dicen, o mejor nadota, ¿no? Eso, mejor nadota. O sea, me estás dando pura paja. Y es un juego que nos fascina como agentes. Tú como cliente estás contento y te me quitaste de encima, ¿sí? Y yo ya me voy feliz con mi hojita de prospectos, ¿no? Te dieron pura madre. Sí, pero bueno. Buen punto. Oye, bueno, volviendo al tema del miedo. Nos compartiste uno que es muy, muy valioso y yo he tocado con él muchas veces. Creo que es un común denominador en la gente independiente, que es ¿cómo voy a mantener a mi familia?
Y el miedo es tan raro, güey, porque tienes 11 años manteniendo a tu familia cada vez mejor y de todos modos hay días que dices, ¿cómo voy a mantener a mi familia, no? O tienes 20 años, no sé, güey. Sí. Y es muy chistoso porque dices, ¿por qué de todos modos siento esto? Si nunca ha sucedido, ¿sabes? Sí. Aunque se siente, cuando se siente, ¿qué te dices? ¿Qué te dices, güey? Así seco. Sí, deja de llorar y ponte a hacer, ¿no? Ok. A ver, yo estoy consciente que puede haber como temporalidades en el mercado, a lo mejor puede haber gente más dispuesta en algunos momentos a escucharte, ¿no? Yo estoy convencido, bueno, no sé si convencido, pero yo creo que también hay que saber entender ese momentum o ese momento a veces de la economía, pero si te enganchas en eso, valiste madre. Como he valido madre en algunos momentos de mi carrera, ¿no? Sí, puntazo. O sea, me encanta, güey. Vuelves al tema de si decides energizar la idea de que está jodido, se va a poner jodido. O más jodido. O más jodido. Sí. Sí, o más jodido. Pero si decides energizar la idea de deja de llorar y ponte a hacer, eventualmente Claro. va a corregir. Claro. Es un puntazo, güey. Puntazo. Y como para título de podcast, ¿no? Deja de llorar y ponte a hacer. ¿Tú crees que entonces hay un músculo que podemos entrenar para sobreponernos al miedo? Claro. ¿Y cuál sería como tu idea de cómo entrenas ese músculo? Qué buena pregunta. Primero, crear conciencia. Tengo este miedo, estoy sintiendo esto, y porque estoy paralizado, ¿no? Puntazo, ¿no? Como el primer paso Empezar, de cualquier proceso de terapia, ¿no? Y luego, reconocer. sí, y algo que yo hago mucho es cómo busco los mejores océanos azules, ¿no? O sea, cómo me desmarco de la competencia, de mis colegas. O sea, ¿qué puedo hacer diferente? Sí, a un proceso que cada quien hace su carrera de forma personal, ¿no? Algo que yo hago mucho, y a la gente le gusta mucho, es que yo me comprometo con el cliente. A ver, yo le hablo a muchos amigos, ¿no? Para que me escuchen. Y una de mis promesas o de mis propuestas con ellos es, necesito que me digas a qué te dedicas, porque quizá yo tengo el contacto que tú estás buscando, ¿no? Y quizá, o sea, escúchame o te quiero escuchar, antes que tú me escuches, te quiero escuchar a qué te dedicas, porque quizá a lo que tú te dedicas yo puedo tener el contacto, tengo una base muy grande de amigos o de prospectos o de gente conocida. Justamente el hecho de ser 7 hermanos y un colegio tan grande y ser pues tan amiguero hace que tenga esta conexión, ¿no? Entonces, confía en mí y quizá por ahí pueda haber algo, ¿no? Entonces, antes de pedir, da. Okay. ¿Sí? Está bien chido porque... Y luego digo, y te voy a vender algo, porque te voy a ayudar para que de ahí salga y no tengas pretexto. Okay. O sea, si yo te voy a ayudar para que salga de ahí, ¿qué para más a decir? Te voy a ayudar a que tengas un ingreso que no existía, ¿no? Pero ¿cuál es el músculo? Digo, ¿cuál es la acción que desarrolla el músculo de no tener miedo? Ok, que te haga una llamada con una propuesta distinta. Es decir, el modelo que por general seguimos es una llamada y pedir una cita para ofrecer algo, ¿no? Entonces el músculo es desde qué puedo ser distinto a lo que por lo general hacemos, ¿no? A lo que la industria te aconseja que hagas. Entonces desde ahí es, ¿qué puedo ser distinto? ¿No? O cómo puedo usar la tecnología a mi favor, con una mejor presentación, o cómo puedo hacer un evento de networking
sin que la gente se dé cuenta, o sea, para conectar, simplemente para conectar. Sí. Entonces, el músculo, que queda una pregunta, es, ¿qué haces? O sea, ¿qué hago distinto? Desde ahí empieza, ¿no? ¿Cómo hacer las cosas distintas? Inclusive, ¿cómo hacer la entrevista mucho más, no sé si más llevadera, agradable, o por lo menos que la gente baje la guardia, ¿no? Sí. ¿Me permites decir lo que Sí. me está emocionando de escucharte? Sí. Yo creo que el músculo, o sea, denle rewind y vuelvan a escuchar lo que está, como está expresándose Lalo. Y Lalo repite algo que es lo que te tienes que llevar de hoy. Dice, ¿cómo hacer A? ¿Cómo hacer B? ¿Cómo hacer C? ¿Cómo hacer? Cada que le pregunto, güey, ¿cuál es el músculo? Lalo responde con la magia de todos los que tenemos miedo que salimos adelante. Haz. Haz. ¿Ya reconociste que tienes miedo? Sí, pues haz. Haz algo, pero haz. ¿Estás llorando? Pues llorando. ¿Estás temblando? Pues temblando. Pero haz. Fíjense qué maravilloso. Yo creo que lo tienes tan arraigado que hasta te cuesta trabajo ponerlo en una palabra porque ya tienes súper tus caminos de identificar el miedo, pues pum, 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 pum. Uh-huh. Pero lo maravilloso es lo claro que tiene Eduardo el tema de, pues tengo que hacer. O sea, si tengo miedo, de todos modos tengo que hacer. Y si estoy inspirado, pues obviamente voy a hacer. Pero cuando tengo miedo, hago. Entonces, está buenísimo, güey, porque nos dejas a todos súper claro que si es un músculo que podemos desarrollar, se desarrolla a través de actuar Uh-huh. en pro de salir Uh-huh. de donde estoy, ¿no? Uh-huh. Está poderosísimo. Si piensa en ese Lalo chiquito, de niño, que vivía con miedo, ¿no? Que además, o sea, de verdad me tocó imaginarme el escenario, o sea, los 8 hermanos, ser el quinto, porque además, pues quieres caber en la familia. Claro. Y si eres el grande, pues ya cupiste, ¿no? Y si son 7 y eres el segundo o el tercero, pues ya cupiste. Pero si eres el quinto, pues ya tienes el hermano que es bueno para el fútbol, el hermano que ya se tituló, el que ya tiene novia, el que no sé qué. Sí, claro. Y tú pues quieres ahí como que caber, ¿no? Y se debe de sentir como rudo, güey. Y quiero que pienses en ese Lalo de niño que hoy se ha convertido en un hombre de este tamaño, güey. En un hombre que nos inspira, en un hombre que nos ayuda, en un hombre que es el superhéroe de sus 3 hijos. Uh-huh. Que tiene una esposa y una relación maravillosa, en un hombre que todo el mundo identifica y lo identifica en positivo. O sea, lo hiciste, güey, ¿sabes? Lo estamos haciendo. Claro. Y lo vas a hacer más grande, te conozco, pero piensa en ese niño, imagínate que está aquí viéndote, el Lalo chiquito de 8 años, y está súper asustado, güey. Uh-huh. Queriendo caber en todos lados y Uh-huh. queriendo no fallar y no morir en el intento, ¿no? ¿Qué le dirías? Todo va a estar bien. No te preocupes. Todo está bien, todo va a estar bien. ¿Sí? Pero le doy un abrazo porque tiene miedo, ¿no? Le digo, todo va a estar bien, tranquilo. O sea, las amenazas que tenemos todos los días, me refiero en el cerebro, o sea, en la mente, no son reales, ¿no? Inclusive, yo tengo trabajo de contención emocional, si hay que llamarlo así, hace muchos años, como de perdonar a mis hermanos, o sea, de decir, todo está bien, porque yo vivía con un enojo por el bullying, por todo lo que podía haber sentido, y decir, oye,
pues es que ellos tampoco te quisieron hacer daño. Ellos estaban también en su realidad, ¿me entiendes? Y no, digo, no es fácil cuando tienes, digo, y tampoco es que haya vivido de, o sea, violencia, ni mucho menos, pero cuando vives estacionado en este tema como de los miedos, pues puedes vivir en ese mood, ¿no? Y tú te sales y dices, oye, a ver, no son los villanos, no hay ninguna película de buenos y malos. Cada quien trae su realidad, trae su vida, cada quien lo va viviendo. Y sus miedos. Y sus muchos pinches miedos, ¿no? Claro. Inclusive fíjate cómo hasta a nivel de núcleo familiar y a nivel de hermanos, como que compartíamos o compartimos como los mismos valores o las mismas como experiencias de lo que fuera la vida familiar. Es decir, no, es que éramos muy felices porque éramos, o sea, porque éramos muchos. Está bien, y sí lo éramos, pero también tiene sus partes no tan felices, ¿no? Que a nivel de fidelidades no las puedes ni mencionar, ¿sí? No, es que si digo esto de mi papá, de mi mamá o de mi hermano, o yo mismo, pues voy a romper como esta armonía. Pero la armonía no está en que todo sea perfecto, sino que pasaron cosas, ¿no? Y aún así aquí estamos. No sé, es un tema que está bien, pues es muy emocionante y hay que entrarle, porque si no, como lo platicábamos todo este tiempo, no, o sea, esta parte ahorita de la Matrix, es decir, ¿qué está pasando? Conciencia, ¿no? Y tengo miedo, y sigo sintiendo miedo, o estoy con el freno de mano, ¿no? Que también me pasa muchísimo en esta carrera también, inclusive. Claro. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué le digo a mi yo de niño? Vuela, cabrón. O sea, sé libre, ¿sí? Cuando juegas sin miedo, cualquier deporte, cualquier cosa que hagas, y a lo mejor funciona como este ejemplo, le digo a mi hijo, ¿cómo son los mejores goles? ¿Cuándo mete un jugador los mejores goles, cabrón? Sí, cabrón, mi hijo, no sé, en el entrenamiento. Cuando entrenas, salen unas jugadas y dices, wow, porque no tienes esta presión. Sí. Y técnicamente la presión, pues es muchas veces mental. Es tuya. Es tuya. Claro. ¿No? Digo, que la manejes bien, no es fácil, ¿no? Uh-huh. Pero cuando juegas libre, cuando vives más libre, creo que tienes posibilidades de alcanzar más hitos, un mejor propósito quizá, ¿no? O sea, y es a donde yo le tiraría mucho en esta carrera, o sea, este brinco del propósito, ¿no? Este brinco de darle a mi vida, con esta carrera, un propósito mucho más elevado, cada día más, ¿no? Salir del modo supervivencia y vende, así hazlo, síguelo así, pero con un propósito. Increíble, increíble. Se me puso la piel chinita, güey, cuando dijiste, vuela, cabrón. Qué fuerte podernos ver al espejo en la mañana cuando nadie nos ve o cuando nos vamos a dormir y estamos en el baño y podernos decir a los ojos, vuela, cabrón, vuela. Está chidísimo, güey. Pues termino haciendo dos cosas. Primero, pidiéndote disculpas por agarrarte en frío horrible. Está mejor así. Ajá. Y segundo, agradeciéndote, güey, con todo mi corazón que te des este espacio y agradeciéndote públicamente toda la magia que nos has dado en la empresa durante 11 años. Yo creo que indudablemente eres de nuestros favoritos, güey. O sea, eres alguien que queremos aquí hasta que esto se haga polvo, güey. De verdad, te quiero mucho, güey. Gracias por este espacio y... Con mucho gusto. Chingón, por hacerlo con todo y miedo. Gracias. Oye, vuela, vuela, cabrón, vuela, reina, vuela. Está en ti. Está en ti.